Pues Alejandro Delgado, Country Manager de Sila México, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos para hablar en esta ocasión del tema de oficinas, qué es lo que están viendo ustedes, que como bien sabemos son especialistas dándole seguimiento a los diversos mercados del sector inmobiliario, en este caso, como digo, del sector de oficinas. Y en esa lógica, preguntarte, Alejandro, en términos generales, ¿cómo visualizas que llega el mercado de oficinas al cierre de 2021, sobre todo después de este periodo que, como bien sabes, ha sido de tiras y aflojas y de retos y desafíos y de entender qué va a pasar en el mercado de oficinas, ¿no? Y en esa lógica, ¿cómo visualizas que llega tanto en los indicadores como yo diría, en la actitud quizá de los jugadores que están en el mercado de oficinas? Buenísimo, Edgar. Primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y por el espacio aquí para platicar. Siempre felices de hablar un poquito del mercado y de lo que estamos por acá haciendo en Sila. Y pues contestando tu pregunta, hablar un poquito de lo que está pasando con el sector de oficinas. Por ahí un par de datos interesantes que hemos detectado en nuestro monitoreo, empezando por las salidas, por las desocupaciones de los inquilinos que han estado ocurriendo. Lo que hemos visto es que disminuyeron su ritmo de manera importante en los últimos trimestres. Hablando particularmente del mercado de Ciudad de México, lo que estamos viendo es que lleva 3 trimestres consecutivos con esta disminución de espacios desocupados. Entonces, desde mi punto de vista, creo que la parte de desocupaciones ya paró, más bien el aumento de la tasa de disponibilidad que estamos viendo en estos últimos meses va más enfocado hacia entrega de nuevo producto alimentario y no tanto salidas de inquilinos. Entonces, lo primero es, esto es una buena noticia, la parte de salidas parece que ya se detuvo. ¿Quién estuvo desocupando espacios? Principalmente pymes y microempresas, las cuales, cuidando sus cuentas y su efectivo, de manera oportuno comenzaron a desocupar espacios por ahí de principios de 2020, finales incluso también de 2020. Entonces, bueno, eso es algo también interesante que ver. Estas empresas grandes, grandes corporativos mantuvieron sus espacios y pues eso es la primera buena noticia. Por la parte de ocupación, hemos visto que se están activando también las ocupaciones, hemos visto absorciones positivas en algunos de los submercados que estamos monitoreando. Entonces, bueno, estos son dos buenos señales los cuales se empiezan a ver en el mercado inmobiliario. Oye, Alejandro, de cara a 2021, primero jugarle un poco a la bola mágica, ¿no? ¿Qué es lo que estarías esperando para el año que viene? Sobre todo, ¿verías con este panorama que nos muestras que de alguna manera ya hay señales de un mejor panorama para el mercado de oficinas? Pero concretamente, ¿qué esperarías por lo menos en los primeros meses de 2021? ¿Crees que aún se siga reduciendo esta brecha que decías de menos, bueno, que se esté ocupando más espacio, que se deje de estar ocupando para ya entrar en una dinámica en la que la demanda empiece a absorber más espacios? Más o menos, ¿cómo verías que se podría configurar al menos los primeros 3 meses del 2021, que yo creo sería más fácil, ¿no? Por las tendencias, ver por dónde se podría mover el mercado en ese tiempo. Sí, de acuerdo. Creo que hay que verlos desde dos puntos de vista. Por la parte de las salidas, desocupaciones, mi apuesta es que ya se van a detener, como lo comentábamos hace unos minutos. Creo que la peor parte ya pasó. La parte de la absorción bruta, la parte de espacios ocupados, es en donde vamos a ver un reto interesante. ¿Qué es lo que pasa? Si nos remontamos por ahí de los años 2010, veíamos cómo empresas de gobierno hacían absorciones pues bastante significativas, 80,000 metros cuadrados durante un año, etcétera. Después veíamos empresas de finanzas también absorbiendo gran parte del inventario, y al día de hoy el reto es, no hemos encontrado una industria la cual sea capaz de absorber metros cuadrados de manera así de grandes. Según estimaciones nuestras, basados en el nivel de absorción que estamos viendo en los últimos trimestres, en el inventario disponible que hay y en el inventario que está en construcción, tenemos un inventario para aguantar los próximos 8 años en agotarnos ese inventario disponible. Okay.
Entonces, con esto lo que vemos es, bueno, ¿quién va a ser la industria que se va a llevar estos metros cuadrados? Vemos empresas de tecnología, como puede ser la nuestra, que seguimos en expansión, seguimos operando. Sin embargo, el apetito por metros cuadrados de empresas de tecnología particularmente puede ser menor a empresas como bancos, etcétera, que ocupan mucho más huella dentro de una torre corporativa. Entonces, ese es el mayor reto. Probablemente en cuestiones, si lo medimos por número de contratos, vamos a ver un incremento, pero estos contratos van a ser de menor metraje contra lo que estábamos viendo antes de la pandemia. Alejandro, preguntarte un poco en el sentido del comportamiento de los precios como estrategia para atraer a ocupantes a los espacios. Hay una estrategia, digamos, clara en el sentido de competir en precios para que, no sé si en algún caso una empresa, como lo dices, a lo mejor ocupa menos espacio, pero que ese restante que quedó pueda atraer con cierta oferta en el precio de la vivienda, perdón, de la oficina. ¿Hay algún escenario que estarías viendo en ese sentido en cuanto a la dinámica de los precios como estrategia principal para inyectar dinámica en el mercado? En la parte de precios se está pasando algo muy interesante que es, se están manteniendo los precios antes de la pandemia. Uno apostaría que a esta disminución en la demanda y en este aumento en la oferta, pues las reglas básicas de economía dice Claro. que debería de bajar el precio. Sin embargo, estamos viendo que se están manteniendo los precios y esto, desde mi punto de vista, viene fundamentado por dos motivos principales. El primero es, se está desocupando, como veíamos, espacio ubicados en buenos corredores, en buenos inmuebles, y están saliendo al mercado metros cuadrados muy buenos, por así decirlo, lo cual hacen que mi promedio ponderado me lo jalen hacia arriba. Claro. También estamos viendo que se están desocupando espacios prácticamente acondicionados, el famoso plug and play, que un inquilino puede empezar el día de mañana a operar porque ya las salas de juntas están listas, alfombras, cocina, etcétera, y no obra gris como es típicamente lo que se entrega en un corporativo nuevo. Entonces estos espacios acondicionados también hacen que el precio suba. Entonces, de manera de promedio, si lo vemos así, se ha mantenido el precio y eso está haciendo que si lo medimos desde la estadística no se ve un impacto real en la pandemia, ¿no? Por la pandemia. Pero lo que sí estamos viendo también es que hay un incremento de diferencia entre precio de mercado, que es prácticamente el precio que un dueño de un inmueble pide, y el precio de cierre, que es después de negociaciones al precio al cual acuerdan. Esta diferencia entre precio de mercado y precio de cierre antes era de 7-10%, ahorita lo estamos viendo alrededor del 15%. Entonces también estamos viendo un aumento en estos dos indicadores, lo cual, pues bueno, ya estamos viendo un efecto real en el ingreso neto operativo que puede tener los inmuebles corporativos. Bien. Alejandro, ahora preguntarte un poco, ¿estarían viendo algún tipo de resiliencia mayor dependiendo la clase de la oficina? Es decir, y te lo pregunto por esto, en algunos foros he escuchado algunos empresarios, por supuesto, que tienen propiedades de tipo corporativo, que ellos se sentían confiados justo por el tipo de producto que estaban ofreciendo y no tenían como esta preocupación de si se le llegara a desocupar que de inmediato por las características del producto lo pudieran ocupar otra vez. Es decir, si están viendo este escenario en el que el tipo de producto va a ser fundamental justo para, como lo decías, ¿no? Que está ingresando al mercado espacios muy buenos y que de alguna manera pues se van a vender solos, ¿no? O sea, ellos no Claro. tienen esta preocupación en el mercado, ¿no? Claro, definitivamente. Creo que tocas un punto muy importante y lo primero que quisiera poner en contexto es, teníamos un escenario de sobreoferta incluso antes de 2020. Claro. Al final de 2019 ya teníamos sobreoferta en algunos corredores corporativos y lo que veíamos es que son inmuebles los cuales no se,
no están fundamentados bajo una visión institucional, no son empresas institucionales las cuales están atrás de estos inmuebles y las características de estos mismos no son las mejores y prácticamente no compiten contra inmuebles clase A más que están ubicados en buenos corredores. Entonces, estos inmuebles que están afectando un poquito la tasa de disponibilidad, justamente lo que hacen es, de alguna manera, vemos como un foco rojo, tasa de disponibilidad de 20%, 22% de manera global, pero viene fundamentada porque justamente hay mucho espacio, el cual Claro. no es el mejor. Entonces, si quitamos de alguna manera, y es un ejercicio que hemos hecho en Sila, quitar de alguna manera estos inmuebles, los cuales ya tenían tasas de disponibilidades muy altas antes de la pandemia, lo que vemos es un inventario mucho más optimista a lo que se ve de manera general. Vemos inquilinos saliendo de espacios corporativos muy buenos, pero que se ocupan en 6 meses otra vez Claro. ese espacio. Cuando el promedio es de arriba de 12 meses. Arriba de 12 meses, cuando se me sale un inquilino, voy a pasar más de un año vacío en lo que vuelvo a encontrar a alguien más que ocupa el espacio. Para inmuebles ubicados en corredores como Reforma, Polanco, Lomas Palmas, etcétera, clase A más, este promedio baja a 6, 5, 4 meses. Entonces, esta actividad, definitivamente la realidad no es la misma para todos. Claro, y justo un poco juntando la siguiente pregunta sería con el tema de la reconversión. También hablaríamos que el tema de la reconversión, que como bien sabes ha sido muy popular en la Ciudad de México a partir que la jefa de gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de transformar algunos espacios de oficinas específicamente, verías justo que hay algún tipo de producto que sería más viable o que tendría más visión para la reconversión, ¿no? Y te lo pregunto desde tu visión de experto, ¿cómo verías este tránsito hacia la reconversión? ¿Qué tanto, te lo preguntaría, qué tanto ves estas ganas por parte de los propietarios de las empresas que tienen en sus inventarios espacios corporativos de apostar por la reconversión en edificios que quizás sí no tengan tanta potencial como para competir en el escenario y ganar terreno? ¿Cómo estarías viendo ese escenario? Definitivamente, esta es una opción la cual ya está pasando. Por ahí tenemos a un cliente, HighHub, está reconvirtiendo espacio corporativo en espacio de co-living. Es interesante su modelo. Yo la verdad es que me ha gustado mucho el modelo que tiene HighHub y cómo lo está operando. Ellos lo que están haciendo es justamente agarrar estos edificios, los cuales, como lo comentábamos, incluso antes de la pandemia tienen tasas de Claro. disponibilidades altas y ahora con la pandemia, pues bueno, se complicó más la parte de ocupación y ellos están reconvirtiendo hacia espacios de co-living. Entonces, bueno, por ahí creo que es algo bastante positivo para el sector corporativo. Otra conversión, pues lo veíamos con Fibra 1, quienes ya están reconvirtiendo sus espacios corporativos a consultores médicos. Creo que también esa puede ser una buena estrategia. Algo que no hemos visto y probablemente se pueda dar es el tema de data centers. Generalmente los data centers se piensan en espacios industriales, pero si nos ponemos a pensar, algo que es esencial para que el data center opere es tener buena conexión a Internet. Claro. Y la mejor conexión a Internet está justamente en los centros urbanos y no en las afueras. Entonces, espacios corporativos, los cuales están desocupados, bien ubicados en cuestión de buena conexión de Internet, puede ser también una buena estrategia para ellos. Alejandro, preguntarte, ya después de más de un año de pandemia y de aquel escenario de incertidumbre en el que los primeros pronósticos de salida decían o querían ver este escenario catastrófico de nadie va a querer regresar a las oficinas, digamos que al cierre casi de 2021 hay otro escenario, ¿no? En el sentido de se desmitificó todo ese escenario catastrófico y hay certeza que se van a seguir ocupando espacios corporativos, habrá una reconfiguración, pero el mercado de oficinas por lo menos seguirá ahí, ¿no? O sea, seguirá demanda existente importante ahí por atender. Definitivamente,
Hay un ejemplo buenísimo que toco muy seguido en la mesa, es Google, que es la empresa de tecnología por excelencia, una de las empresas más avanzadas en términos de estar siempre a la vanguardia. Por ahí de hace 15 meses decía, todos mis empleados se van a sus casas y no vamos a volver a lo mejor nunca. Entonces, Sí, pues era una señal como que, híjole, si Google está haciendo eso, ¿qué va a pasar con el resto? Y va a ser una tendencia, etcétera. ¿Qué acaba de pasar? Hace relativamente poco, Google invierte más de $3 billones en un inmueble de oficinas en Manhattan y le dice a sus empleados, hay que volver a ocupar el espacio corporativo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las señales que nos ponemos a ver cómo las empresas están repensando la estrategia. Al principio todo el mundo decíamos, sí, funciona el home office, ahora decimos, sí funciona como complemento, claro. no como sustituto. Entonces, esto tiene dos efectos. Uno, sí, definitivamente vamos a volver los empleados a los corporativos, pero las huellas van a ser más reducidas, ¿no? Porque este modelo híbrido, en lugar de rentar 10 metros cuadrados por empleado, probablemente Claro. reduzcas a 5, 8 metros cuadrados por empleado, porque no vas a tener todos los días a todos tus empleados en el mismo lugar. Entonces es como un balance entre estas dos variables. También había una teoría de que, oye, con este distanciamiento social probablemente se va a necesitar más espacio porque Claro, vamos a tener que estar menos juntos. La ocupar. verdad es que esto no lo hemos visto, esto sí es algo que no se ha visto. Esa es una teoría la cual existe y la cual probablemente yo comparto y muchas personas de tu auditorio también comparten. Sin embargo, al momento de verlo en la estadística no hemos visto que se esté dando esto. Lo que sí hemos visto es justamente esta disminución en las huellas promedios de los contratos. Antes había corporativos que decían, yo no rento menos de 300 metros cuadrados y esos mismos corporativos están rentando 150 metros cuadrados. Entonces, sí se está reconfigurando también el espacio promedio de las suites. Oye, Alejandro, y preguntarte tu visión en este caso de, igual también esta reconfiguración y esta movilidad que se pudiera dar en cuanto a la absorción de los espacios, quizá podría haber también un nicho de oportunidad para empresas que quizá no veían la oportunidad de tener un espacio de oficina y que ahora quizá esta reducción y que hará que los empresarios tengan la necesidad de hacer estrategias para rentar la otra parte que se desocupó, pueda ser una especie de incorporar a nuevos jugadores que no estaban en su estrategia tener este tipo de espacios, pero que quizás se podría abrir una oportunidad. ¿Podríamos ver ese escenario? ¿Lo verías posible en el sentido de atraer nuevos jugadores que quisieran rentar un espacio corporativo? Definitivamente está este fenómeno que se conoce como flight to quality, que es lo que quiere decir es empresas que probablemente están dispuestas a rentar un clase B, ahora por la disminución en precios se van a ir Claro, a un clase A un clase A más. Entonces claro. lo mismo, empresas que decían, oye, sabes que a lo mejor rentar un espacio corporativo no es para mí, ahora con precios más accesibles pudieran considerar la renta de sus oficinas. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay que ver la habilidad que van a tener los propietarios de Claro. inmuebles para rentar espacios más reducidos, no únicamente de 300, 500 metros cuadrados, sino hacer suites de 100, 200 metros cuadrados que puedan ser ocupadas por estas empresas que van incorporándose prácticamente a la economía. Alejandro, preguntarte cómo has visto justo a los propietarios de este tipo de espacios en el sentido de adecuar los edificios a lo que representa justamente la nueva realidad, ¿no? Sobre todo preguntarte, ¿lo están haciendo como visión general o dejarlo al espacio y la empresa que llegue a ocupar, que se encargue de las adecuaciones necesarias para cumplir quizá con los protocolos? Y te lo pregunto también porque por ahí escuchaba que ya o que que no nos caía de extraño que en el corto o mediano plazo empezaran a salir esta especie de certificaciones de espacios en las que aseguraran que un espacio de oficina está calificado para ser un espacio post-COVID, ¿no? Que cumple con todas estas características. En esa línea, ¿cómo estás viendo el panorama digamos, de esta adaptabilidad ante lo que representa trabajar en un espacio de oficina después de la pandemia? Yo creo que el reto ahora es, antes el empleado iba a la oficina, ahora la oficina tiene que invitar al empleado a ir. Entonces, es Claro. una
reconfiguración bien interesante, porque es bueno, pues ahora haz una torre porque voy a tener inquilinos que van a hacer que sus empleados vengan al corporativo, ahora es voy a invitar al usuario final, porque si nos ponemos a pensar, el dueño de la propiedad, su cliente es la empresa que hace un contrato, pero su usuario final es Claro. el empleado que va a ocupar el espacio. Entonces pasamos de ser un modelo que, como se conoce, business to business to consumer, que es el usuario final. También hay que ponerle atención, también hay que monitorear sus preocupaciones y ahora invitarlo a que venga a la oficina. Entonces, esta reconfiguración, mi punto de vista es que no la haga se va a quedar obsoleto. Entonces, es una nueva realidad, hay que adaptarnos a ella. Ahora, Alejandro, preguntarte sobre la producción, ¿cómo estarías viendo, sobre todo en este escenario que, como bien decías, ¿no? Tenemos en el imaginario que hay una sobreoferta que ya está muy bien atendido, pero ¿cómo viene el proceso de producción? ¿Cómo estás viendo? ¿Hay todavía interés por desarrollar más espacio? ¿Se detuvo un poco ante lo que representó la pandemia? ¿Qué está pasando en la vida de los empresarios desarrolladores en este sentido? Inicio de nuevos proyectos en construcción se detuvo o se disminuyó definitivamente. Hay que recordar que el tiempo promedio de construcción desde que se adquiere el terreno hasta que opera la oficina es de 5 o 6 años. Entonces, Claro, ahorita estamos viendo inventario en construcción que comenzó hace 3, 4, 5 años sus operaciones, que ahorita está por terminar su construcción y por la incorporación al mercado. Sin embargo, pues la realidad de hace 5 años pues era muy distinta al día de hoy. Entonces, aún vienen metros cuadrados que se van a incorporar al mercado, que van a competir justamente con los metros cuadrados disponibles existentes y pues nada, hay que ver, como comentamos al principio de la conversación, quién va a ser la industria claro. que se lleve estos metros cuadrados. Oye, por mercado, por plaza, ves, digamos, ahorita hablamos, creo, generalmente refiriéndonos a Ciudad de México, ¿no? Como este gran termómetro que nos permite ver qué está sucediendo, pero ves algún escenario particular en mercados como Monterrey, Guadalajara, Querétaro, estas plazas que quizá iban teniendo como este auge y que ahora, pues, el escenario vino a traer algunos cambios. ¿Ves algunos puntos en particular en el comportamiento del mercado en alguna plaza que estén monitoreando ustedes? Sí, bueno, Ciudad de México o es aproximadamente el 86% del inventario total corporativo. Entonces, siempre hablamos de Ciudad de México porque es como comentas tú, el termómetro general del mercado. ¿Qué está pasando actualmente, por ejemplo, en Monterrey? Yo actualmente estoy en Monterrey, vine esta semana por acá a visitar a algunos clientes y a asistir a algunos eventos. Si vemos qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la información, de los datos, vemos que ahora hay más salidas en Monterrey que lo que hay en Ciudad de México. Ahorita estamos viendo muchas salidas en Monterrey, estamos viendo también mucha entrega de inventario, prácticamente vacío el inventario. Estamos viendo también sobre oferta como igual que Ciudad de México, incluso antes de la pandemia. Entonces, el reto es de la misma magnitud para Monterrey. La ventaja que puede tener es que ahora, pues con estas nuevas estrategias de Zoom, de estrategias de reuniones virtuales, no va a ser tan necesario estar sobre corredor Reforma en frente del Ángel, sino a lo mejor y pues cada quien puede Claro. descentralizar sus operaciones y mercados como Monterrey, que tiene precios más accesibles que Ciudad de México o Querétaro, que incluso tiene precios más accesibles, corporativos empiezan a considerar ocupar espacios allá. Caso de Santander, en Querétaro, pues están ocupando muchos metros cuadrados en Querétaro, cuando tradicionalmente, si el banco no estaba sobre Avenida Reforma, Claro, prácticamente no no competía con el existía, resto, claro. ¿no? Exactamente. Entonces, sí vamos a comenzar a ver también esa descentralización de los espacios. Bien, Alejandro, para ir cerrando la charla, hacer un corte de caja, digamos, desde tu perspectiva, avanzamos hacia un 2022 con un mejor panorama para el mercado de oficinas y con una clara tendencia en que esta reconfiguración va a traer, digamos, un nuevo esquema en el mercado de oficinas, pero que sin duda la demanda estará ahí.
El panorama es mejor, definitivamente, de lo que era hace probablemente 12 meses. Los retos son los mismos y hay que encontrar la manera de vencer estos retos. La verdad es que sí estamos viendo acciones de todos los propietarios por adaptarse a esta nueva realidad que estamos viviendo. Justo preguntarte eso, justo eso, de cómo ves la actitud, es decir, si hay un cambio de chip, digámoslo de alguna manera, hacia la necesidad que representa este cambio por la pandemia. Sí, claro, acciones concretas que comentábamos ahorita en esta plática, reducción del suite promedio, había propietarios que decían yo no rento menos de 300, ahora esos mismos propietarios están accediendo, acciones para certificaciones ambientales, para certificaciones de estrategias de ASG o ESG, mucho interés de los propietarios de oficinas por cumplir con estos lineamientos. Y bueno, esas dos acciones son un gran paso y un gran interés de vamos a echar esto para adelante. Entonces, sí, hay muy buena actitud, ese es mi punto de vista, todo el mundo quiere estar a la vanguardia y si tradicionalmente decías, bueno, pues aunque no esté a la vanguardia, mi espacio se va a rentar, ahora sí hay que estar a la vanguardia. Entonces, yo creo que la actitud es la correcta y vamos a seguir viendo esta recuperación de manera continua. En 2022, sí verías, digamos, mejores indicadores, digamos, no a lo mejor de un día para otro ver altos niveles, pero sí por lo menos un comportamiento sano de la dinámica de mercado, por lo menos en esos parámetros nos podremos mantener hacia 2022. Sí, dependiendo del indicador que estemos viendo. Claro, claro. Yo creo que a lo mejor uno de los indicadores, ¿cómo te puedo decir?, más sensible a una recuperación es el indicador de absorción tanto bruta como neta. Si Claro. empezamos a ver absorciones netas positivas, ok, estamos viendo una recuperación. De repente nada más vemos la tasa de disponibilidad, la cual desde mi punto de vista va a seguir aumentando, pero la tasa de disponibilidad va a aumentar por la entrega de nuevo producto. Claro. Y no por desocupaciones. Entonces, si hay absorción neta positiva, ya es una gran ventaja para el sector. Entonces, sí, desde mi punto de vista, este indicador particular, que es el más sensible, se va a ver beneficiado. Y el otro indicador, que es la tasa de disponibilidad, que a lo mejor ya es un poco alarmante, va a seguir aumentando. Claro, y como bien dices, ¿no? Habrá que analizarlo con estos enfoques específicamente y con esta variable que dice mucho de lo que está sucediendo, ¿no? Alejandro, pues no me queda más que agradecerte. Un último mensaje que nos quieras dejar. Pues nada, de nuestra parte, muy feliz de estar aquí conversando con tu auditorio. Nosotros, como siempre lo hemos recalcado, somos una fuente de información completamente imparcial. Nosotros nos dedicamos al monitoreo de inmuebles y pues felices de compartir nuestros hallazgos, nuestros comentarios. Al final, la bolita de cristal pues es muy difícil de tener, pero si lo platicamos desde las estadísticas, pues es más sencillo tener este tipo de conversaciones. Entonces, pues nada, Edgar, muchísimas gracias por el espacio y estamos a la orden. No, a ti te agradezco muchísimo. ¿Cómo los pueden contactar los empresarios, los desarrolladores que quieran acercarse con ustedes directamente en su página? Directamente desde la página Sila con doble I, siila.com.mx. Ahí están todos los datos de contacto y pues felices de estar ahí atendiéndolos. Sobre todo que le echen un clavado, ¿no? Porque tienen ahí productos importantes que les pueden ayudar. Exactamente. Pues Alejandro, una vez muchísimas gracias y ojalá podamos repetir estas charlas. Digo, ahorita ya se viene fin de año, por lo menos a ver si se puede una antes de que acabe el año y otra al inicio. Ahí la campechaneamos, pero siempre con la intención de que podamos platicar. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Edgar. Hasta luego. Gracias, Alejandro.